Muy bien, estamos estudiando el poema del Mesías en el libro de Filipenses capítulo 2 versículos del 6 al 11 y hemos logrado poder ver nosotros cómo la palabra de Dios a través de las cartas de Pablo nos han dado muchas luces acerca del centro del Evangelio, ¿no? El centro de la palabra de Dios. Y acá nosotros en el libro de Filipenses hemos encontrado este texto donde se muestra a Jesucristo como el centro de la carta, en un poema maravilloso, en un poema glorioso, donde habla acerca de Jesucristo habiendo fallado a Dios y aquel que había de venir después de él para restaurar y arreglar lo que el primer Adán echó a perder. En Génesis 1 encontramos al primer Adán hasta el versículo 3, hasta el capítulo 3, fallándole a Dios, apartándose de Dios. A eso se llama pecado. Ese pecado lo aparta de Dios, tradúzcase muerte. Apartarse de Dios, muerte ante Dios. Y por lo tanto, separado de Dios por la eternidad, solo les espera el infierno. Dios enviará a otro Adán, que es Jesús, profetizado desde Isaías 40 al 55. Ya ustedes saben que ese segundo Adán es Jesús, el Hijo de Dios, hecho carne. Y encontramos un poema maravilloso en esta carta del libro de Filipenses que Pablo escribe en respuesta a un beneficio que recibió por Epafrodito, por manos de Epafrodito, ¿no? Que lo apoyó en la cárcel de parte de la iglesia de los filipenses. Esta carta tiene 7 partes y todas llegan siempre al nivel del punto medio. ¿Cuál es el punto medio? El punto medio justamente era entender, ¿no? el poema de Dios. Por un lado, nosotros vamos a encontrar que Dios crea al hombre a su imagen conforme a su semejanza, y este hombre lo único que le pedía a Dios es que le obedezca, que le siga, que haga su voluntad, y le decía: tienes libre albedrío para moverte y hacer lo que tú quieras en todo este huerto enorme. Tendrás hijos y tus hijos tendrán hijos, y entonces todos ellos serán gobernados por ti, y yo seré tu rey y tú serás rey sobre ellos. El reinado de Dios. Pero el hombre quiso ser igual a Dios, como Satanás, que quiso ser igual al Altísimo. ¿Qué le pasó a Adán? No entiendo, ¿no? Y entonces desobedeció. Habiendo sido cortada la relación con Dios, Dios entonces envía a su Hijo amado, que estaba lleno de gloria y majestad en el cielo, y entonces se despoja de los atributos de su divinidad y se convierte en el segundo Adán. Pero el segundo Adán ni siquiera se convierte no viene como un rey glorioso, no viene como David, ¿no? El conquistador, sino viene como un siervo a servir tanto a Dios, el Padre, como a los seres humanos. Por eso la imagen es muy clara que él está lavando los pies. El objetivo de venir era su muerte en la cruz. Nació sin pecado, vivió sin pecado y murió sin pecado. Lo único que la muerte tiene como victoria es el pecado del hombre. Cuando el hombre peca y obviamente muere, viene la muerte, le da una vueltita y verifica si tiene pecado. Tiene pecado y entonces de ahí se agarra. Si el hombre quiere salir de la muerte, no puede. ¿Qué lo retiene? El pecado. Como Jesús nunca pecó, murió, vino la muerte, pero no lo pudo retener. Por eso es que Jesucristo venció a la muerte. Por eso es que resucitó al tercer día. Nadie puede hacer esto, solamente Jesucristo. Y entonces, si tú quieres tener vida eterna, ya no quieres morir como descendiente de Adán y en pecado, la única forma es creer en la obra de Jesucristo en la cruz, que Él ocupa tu lugar de castigo, amén, y toda la ira de Dios cae sobre Él, y Él que resucitó de los muertos, le puede dar vida a quien Él quiera. Así que aquí está el tema de la fe. Si quieres creer en Jesucristo, tienes que arrepentirte de tus pecados, poner tu fe en esta obra, y entonces Jesucristo se convertirá en tu Señor. Sí, porque el Padre lo exalta, le da un nombre sobre todo nombre, y todos los seres humanos, ¿qué debemos hacer? Debemos confesar el señorío de Jesucristo. Y de esta manera, entonces es todo el poema el cual se considera
que era un himno de la iglesia del primer siglo y que Pablo lo aprovecha muy bien y lo introduce en su carta. Y en esta carta Pablo expresa justamente el hecho de que como él vino, fue humillado y luego fue exaltado, los cristianos deberíamos comportarnos igual que Jesucristo. Y así lo leímos en en Filipenses capítulo 2, versículo 5, donde dice: haya pues en ustedes este sentir, ¿no? Esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6, el cual, siendo en esencia Dios, en forma de Dios, él no se aferró, no se estimó el ser igual a Dios Padre, a Dios dice acá, ¿no? El ser igual a Dios. Eso significa que Jesucristo era en esencia igual al Padre. Y hay muchos textos bíblicos que nosotros podríamos leer en la que Jesucristo afirmó esta gran verdad. Jesús es igual a Dios Padre. Ok, cuando Jesús tuvo que enfrentar a la gente de su época, los religiosos, y decían Juan 5:18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, lo que dice literalmente en Juan 5:18 y otros versos más. Así que él no se apropió de esto como Adán quería apropiarse del poder y ser igual a Dios, sino que lo desestimó. ¿Para qué? Para servir a la humanidad, versículo 7. Se despojó a sí mismo, él se vació a sí mismo, se entregó a sí mismo, ¿no? Tomando forma de siervo. El versículo 6 dijo forma de siervo, forma de Dios, esencia de Dios. La misma esencia de Dios. Ahora el verso 7 dice en forma de siervo. Tiene la misma idea. Es en esencia un siervo. Así que Jesucristo es 100% Dios, hecho 100% siervo y hecho semejante a los hombres. O sea, en esencia, forma de siervo y semejante en forma aparente. Tanto por dentro como por afuera, Jesucristo era 100% hombre, con una actitud de siervo. Y estando en esa condición humana, él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente con el objetivo de ir a la cruz. ¿Recuerdas? A la muerte. El objetivo era justamente la cruz. Por lo cual, una vez que él murió y la muerte no lo pudo retener, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús es un nombre bastante utilizado y el nombre original en hebreo sería Yeshua o Joshua, ¿verdad? Y este nombre de Jesús está acompañado con el hecho de que este Jesús es el Mesías por excelencia. Y la palabra, el nombre de Dios, viene desde el Antiguo Testamento. El nombre de Dios es un tetragrama, 4 grama, letras, tetragrama, 4 letras. Y ese es el nombre de Dios, un nombre excelso. Es un nombre que habla acerca de la eternidad. Es el nombre del eterno, como dicen los judíos. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios siempre fue, está y Dios siempre será. Dios siempre estuvo, es ahora y nunca dejará de ser. De eso habla el nombre del tetragrama, YHWH, que fue siendo acomodado por los hebreos para no pronunciar el nombre de Dios con ciertas vocales del nombre del Señor, ¿no? Que es Adonai. Y luego, con una versión diferente que ya no era hebreo, sino que era griego, le pusieron Kurios. Esa palabra Kurios significa Señor, de tal manera que cuando ya se hablaba de Dios en el Antiguo Testamento y se tradujo al griego, ya no utilizaban el tetragrama, sino utilizaban Señor. Si te das cuenta, el nombre Señor se puso en una condición de Señor sumo, máximo, excelso. Y esa palabra Señor se refiere a Dios. Señor con S es Dios, S mayúscula, ¿no? Así que cuando se habla de Jesús, el Cristo, como Señor, se le está dando este nivel divino a Jesucristo. ¿Para qué? Versículo 10. Para que en el nombre de este Jesús, que es el Mesías, el Señor, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios, para gloria de Dios. Mi querido hermano y amigo que me estás escuchando, tal vez este mensaje cortito es nuevo para ti, o de repente lo has escuchado en uno u otro lugar, pero Jesucristo es Dios hecho carne, con el único propósito de que tú puedas tener vida eterna. Yo sé que tú sabes que has pecado contra Dios y que Él te está llamando para que vengas a Él hoy día. La única forma es humillado. Recuerda que así como Jesucristo fue humillado para luego ser exaltado, el Señor te pide a ti y a mí que nos humillemos ante Jesucristo para que en su momento Él nos resucite y nos lleve con el Señor Jesucristo. Y nosotros siempre humillados ante Él recibiremos gloria, la gloria del Señor. Obviamente su gloria es intocable, sino Él nos da de su maravillosa gloria para vivir, su resplandor maravilloso. Así que la única forma es que hoy día tú vengas arrepentido ante la presencia del Señor, poniendo tu fe en la obra en Jesucristo y le entregues tu vida. Hoy día es el día de salvación. Entrégale tu vida, tu corazón al Señor y sírvele para siempre. ¿Quieres hacerlo? Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que estamos arrepentidos y poniendo nuestra fe. Es la única forma de llegar al cielo, es nuestra única ancla para poder encontrar la eternidad con el Señor. ¿Quieres hacerlo? Vamos a orar. Señor Jesús, te entregamos nuestras vidas. Reconocemos nuestros pecados y te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir para ti solamente. Hemos fallado, pecado, hemos hecho lo malo, lo indigno delante de tu presencia. Hoy día, Señor, me arrepiento de mis pecados. Ya no quiero seguir fallándote, Señor, y reconozco que no hay forma de ir al cielo, que estoy separado de ti, pero tú has trazado un camino, has echado un puente que es Jesús, el pontífice por excelencia, el Señor sobre todos los señores, y mediante su sangre y su cuerpo en la cruz, Señor, tú has cobrado el precio de mi maldad. Él pagó allí, Jesús pagó por mí, Señor. Así que yo acepto esa obra de Jesús por mí. Yo creo en fe esto y te entrego mi vida y prometo esforzarme para ya no pecar más. Ayúdame, Señor. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador por siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús.